buenas a todos. Es un gusto tenerlos acá. Quisiera, por favor, en primer a través del área de chat en la parte de abajo a la izquierda, por favor, pueden verificar si me pueden escuchar y ver bien. Necesito que ingresemos a través de la ventana de chat y a través de esa ventana, por favor, hagas tu verificación de que puedes escuchar y ver bien. Ok, perfecto. Entonces, tengo ya la confirmación de por lo menos uno de los participantes, en este caso Carlos. Eh, Saludo, Carlos. Veo que nos acompañas desde Chile. Vamos a comenzar entonces. Ok. El día de hoy, este webinar que está siendo presentado gracias a la participación de Asís con su capítulo 231, Ecuador, Quito, Ecuador, y la Fundación Oficial de Oficiales de Protección, IFPO en español. El webinar se trata acerca de gestión de riesgos aplicado a seguridad física. Durante una hora vamos a poder revisar algunos de los conceptos y también algunos de estos fundamentos de lo que es el diseño de un sistema de protección física a través de la gestión apropiada de riesgos. Me presento, pues mi nombre es Kevin Palacios, actualmente cumplo la función de director, soy miembro del directorio de IFPO a nivel internacional y específicamente director de IFPO en el idioma español. Adicionalmente, vicepresidente regional adjunto de ASIS en la región 8B. Les pongo ahí la dirección de contacto, tanto de IFPO como de ASIS, específicamente ASIS 231, que es el que nos está en este caso apoyando en el desarrollo, la difusión de este evento. Y también, bueno, mi información de contacto para cualquier otra necesidad que pueda existir. Este webinar no tiene costo. En todo caso, si tú requieres un diploma oficial emitido por IFPO en español, en ese caso existe una inversión de $30 que son deducibles de tu matrícula cualquier certificación de IFPO en español. A estos $30 se recibe el diploma y una copia de esta presentación. En cuanto a los acuerdos, dado que vamos a estar juntos durante esta hora, el principal acuerdo, pues sí, este evento tomará esta hora de realizará vía webinar y las preguntas se recetan por escrito a través del área de chat, que es esta inferior izquierda de tu pantalla. Las personas que requieran diplomas, pues deben escribir a el correo electrónico certificaciones@ifpo.es. El objetivo de este webinar pues es doble. Por un lado, tener una introducción a las mejores prácticas mundiales en cuanto a gestión de riesgos y el segundo, pues aclarar y actualizar conceptos. Es un objetivo bastante amplio y sí, es un tema bastante ambicioso, intentar lograr cubrir toda esta definición de lo que son las mejores prácticas en cuanto a gestión de riesgos en una hora, pero estoy seguro que vamos a poder lograrlo bastante bien. Iniciamos un poco aclarando que existen varios problemas tradicionales de los departamentos y de los prestadores de seguridad física. Especialmente se los tacha de ser áreas que no tienen
un valor real, que manejan sus actividades de manera empírica y que son áreas que tienen falta de consistencia. Sí, eventualmente esto es un poco la imagen que suele suceder obviamente en estos departamentos y áreas de seguridad física. Y generalmente se da principalmente cuando de que la seguridad es tanto un estado como un proceso. Como estado, estamos hablando de el estado en el cual debemos tener equilibrio entre todas las diferentes percepciones, y como un proceso que busca como fin eliminar la incertidumbre de los objetivos de la organización. Y efectivamente esos son también parte de los objetivos básicos del proceso de gestión de riesgos. La gestión de riesgos, la seguridad, pues están perfectamente alineadas desde un punto de vista conceptual. La gestión de riesgos, en cuanto a el agregar valor en una organización, pues realmente cumple una función de asegurar que ese valor que se logre no se pierda. Y obviamente a través de el prevenir, mitigar y responder frente a incidentes y no conformidades, pues apoya la gestión de riesgo a la gestión de calidad. Es obviamente algo en que el área de seguridad, el área de protección dentro de este concepto es un área de soporte, de apoyo, y que debe asegurar ese valor y debe realizar su trabajo de una manera técnica, de una manera consistente y de una manera que asegure que se logre nuevamente mantener el valor que la organización ya ha obtenido. Para poder lograr ese trabajo consistente, actualmente a nivel mundial existen algunas organizaciones que se convierten en referencia en cuanto a la estandarización en temas de seguridad. Tenemos por un lado a la Fundación Internacional de Oficiales de Protección, IRPO, cuyo eslogan nos dice claramente prevención a través del conocimiento. Tenemos a ASIS, que es la Sociedad Americana de Protección de la Industria Internacional, que busca avanzar a la protección en todo el mundo. Tenemos también a COSO, que es el comité de las organizaciones que auspician a la Comisión Treadway, básicamente una organización que busca también apoyar en todo lo que es la gestión de riesgos a nivel internacional. El American Petroleum Institute, que ha generado varios estándares y normas en cuanto a todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, también la seguridad. Y la ISO, por ejemplo, la Organización Internacional de Estandarización, que también ha desarrollado algunos estándares y normas con respecto a esto. El mantener estándares, el mantener normas, pues es lo que logra que se consolide esta mejora de la calidad. Y obviamente en ese proceso de planear, hacer, verificar, actuar, pues un estándar básicamente es lo que básicamente apoya a que el ciclo continúe. La estandarización entonces es una necesidad, y dentro del concepto de gestión de riesgos pues existen ciertos nuevamente conceptos que han sido definidos a nivel mundial y que es muy importante que los conozcamos. Vamos a revisar algunos de ellos, ¿sí? Por ejemplo, la Organización Internacional de Estandarización, la ISO, establece en su guía número 73, que es el vocabulario básico para las definiciones de términos generales, establece en esta guía varios conceptos. Hoy vamos a ver uno, la definición pivotal. ¿Qué es el riesgo? Y nos dice, riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y esa desviación, dice, es básicamente un cambio de lo esperado, ya sea en algo positivo o algo negativo. Por otro lado, la misma ISO, en su norma ISO 31000, que fue actualizada en el año 2018,
establece tanto para la gestión de riesgos principios y refuerza en gran parte el vocabulario de la guía 73, pero incluyendo algunos otros términos. Por ejemplo, el término en el cual se habla de que la gestión de riesgos significa tomar decisiones óptimas para afrontar la incertidumbre, y también indicándonos que cuando realizamos gestión de riesgos se tiene que llevar a cabo un proceso que va desde el establecimiento del contexto, el establecer objetivos, nuevamente fuentes de riesgo, se describen los eventos, se estima, se evalúa, se genera respuesta, se optimiza, y esto se convierte en un proceso interactivo e iterativo. Ahora, la norma ISO 31000, de la que conversamos hace pocos instantes, pues es una norma genérica en cuanto a la gestión de riesgos. Si queremos hablar de la gestión de riesgos aplicada a seguridad física, es muy importante que conozcamos también, en este caso, el estándar de ANSI ASIS RIM RA1 del año 2015, denominado Evaluación de Riesgos. Este estándar básicamente nos guía acerca de cómo desarrollar y mantener un programa de evaluación de riesgos de manera coherente y eficaz, pero en apoyo a las actividades de seguridad. La ISO 9001 es un estándar genérico que sirve para cualquier organización. La 31000 es un estándar genérico que sirve para cualquier tipo de riesgo. La ISO 18788 es un estándar de gestión de calidad de empresas dedicadas a la parte de seguridad. En este caso, el estándar ANSI ASIS RIMS RA1 es el estándar específico en cuanto a cómo se debe llevar a cabo la evaluación de riesgos en temas de seguridad. El ANSI ASIS RIMS RA1 maneja varios anexos que proveen orientación sobre cómo se aplica la evaluación de riesgos y la forma de tratarlos. Dentro de ese estándar, por ejemplo, nos establece que la gestión de los riesgos debe alinearse con ese concepto de mejora continua, el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. En ese ciclo, el cual por cierto está también definido en la guía 73, en la norma 31000, también el anexo 31010, pues el planear, hacer, verificar, actuar es la forma como, de acuerdo a dentro de lo que es específicamente gestión de riesgos y seguridad física. Si bien el estándar ANSI ASIS RIMS EDA1 2015 nos establece también que el mismo contexto, el mismo proceso es válido desde la definición de opciones, el seguimiento, la comunicación, la consulta, ese estándar nos habla de que esta actividad de la gestión de riesgos debe llevarse a 3 niveles. Un nivel inmediato, un nivel deliberado, moderado, y un nivel deliberado riguroso, más bien estratégico. Y estos 3 niveles de los cuales nos habla el estándar EDA1 del 2015, pues tienen que ejecutarse dentro de toda organización en procesos que tienen que llevar desde actividades operativas, nuevamente actividades operacionales y eventualmente actividades estratégicas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la organización. El ERA1 del 2015 también aclara algunos conceptos que son muy importantes en cuanto a los elementos de amenaza, son los subelementos que configuran el concepto de una amenaza. Y finalmente nos da herramientas como son el análisis de criticidad, acerca de cómo debemos priorizar la definición de activos, riesgos, hasta el cómo debemos establecer estrategias y finalmente medidas de control. Por otro lado, tenemos también otro concepto interesante, que es cómo el embudo de la evaluación de riesgos se aplica en el caso de la seguridad física. En este caso, desde llevar
riesgos que son intolerables, que deben ser aceptados, basados en una decisión informada, pero que requieren obviamente algún tipo de plan de contingencia para su seguimiento. Hasta ahora creo que hemos conversado de algunas de estas normas y estándares que existen a nivel internacional y nuevamente son hasta cierto punto el marco conceptual de lo que vamos a tratar el día de hoy. Quisiera un poco de retroalimentación y quisiera saber si se ha entendido hasta ahora, y la pregunta interesante es si es que en tu empresa, en tu organización, están actualmente aplicando alguna de estas normas y estándares. Puedes responder por el chat, por favor. A través del chat quisiera algo de retroalimentación, nuevamente saber si es que se ha entendido lo que hasta ahora hemos hablado y también si es que existe alguna experiencia en cuanto al uso de las diferentes normas y estándares de las que hemos hablado. Por ejemplo, la guía 73, el 31000, estándar general sobre gestión de riesgos, y el estándar, en este caso, ANSI ASIS RIMS RA1 del 2015. Ok, veo una retroalimentación de Carlos que comenta que hasta ahora no está claro, está interesante, muy bien. Y también tengo aquí, claro, un mensaje de Andrea, muy buenas tardes. Muy bien, muy interesante. Entonces, sí, Andrea menciona que se está aplicando la 31000, pero que claro, debe actualizarse con el estándar específico de lo que tiene que ver con gestión de riesgos aplicado a seguridad física. Es importante que usemos el estándar específico porque los estándares generales o genéricos, pues en muchos casos, nuevamente te dan guía general, pero si lo vemos desde un punto de vista específico, te van a poder apoyar de una manera mucho, mucho mejor, ¿sí? Aquí un punto importante, tal vez solamente aclarar que he mencionado solamente dos conceptos de cada uno de estos estándares. Y realmente son documentos muy valiosos que vale la pena estudiarlos a profundidad. Actualmente, otro elemento importante y que nos lleva un poco más a esa definición práctica es la introducción del concepto del Enterprise Security Risk Management, el ESRM o ARES, si usamos el acrónimo en español, la Administración de Riesgos Empresariales de Seguridad. El ESRM básicamente es una guía que ha desarrollado, en este caso, ASIS a nivel internacional, y lo que busca es alinear de alguna manera a través del riesgo y generar a través del riesgo un idioma que organice a todos los niveles de la organización. Y efectivamente sí, tal como lo comenta en un momento Carlos, estoy viendo por acá tu comentario, sí, efectivamente estamos en un proceso en el cual como industria de protección, de seguridad, pues estamos desarrollando una serie de guías, normas, para aplicar específicamente la gestión de riesgos hacia lo que tiene que ver con la protección patrimonial y una de esas actividades específicamente la seguridad física. El ESRM, en este caso, pues, es este nuevo esfuerzo que lo ha llevado a nivel global, efectivamente a CIS, y en el cual básicamente se enfoca
en que a través del riesgo como centro de todo el proceso, sigamos con este ciclo del planear, hacer, verificar, actuar, pero que eso nos lleve a desarrollar actividades específicas de protección hacia personas, información, hacia las propiedades y hacia la reputación, la imagen. El ESRM establece entonces este contexto que sería esta cancha dentro de la cual se trabaja actualmente en las actividades de protección patrimonial. El ESRM establece, por ejemplo, un proceso básico de un ciclo que le llama el ciclo de identificar y priorizar activos, identificar y priorizar riesgos, mitigar los riesgos priorizados y mejorar y avanzar. Dentro del concepto de este ciclo, pues los conceptos básicos serían que el riesgo, que de alguna manera había sido siempre manejado como algo negativo, ¿sí? Pues de alguna manera debemos lograr que nuestros departamentos, nuestras áreas de seguridad física, más profundo de ese riesgo, no solo desde el punto de vista negativo, sino también positivo. Es decir, no enfocarnos solamente en lo tradicional, que son las amenazas, las vulnerabilidades y las pérdidas, sino también avanzar hacia todo lo que son las oportunidades, las fortalezas y los beneficios. Pasar de un proceso, establecer la misión, los recursos, objetivos, amenazas, vulnerabilidades y pérdidas, a un proceso de mejora dentro del cual se realice una apropiada, una toma de decisiones, compromisos y un monitoreo. Dentro del concepto del ESRM, lo que se busca entonces es alinear a toda la organización, ¿sí? Para dentro de esta organización poder llegar a un entendimiento, nuevamente, y que el RIE se convierta en este idioma que organiza a todos los niveles de la organización. Los esfuerzos principales que está llevando actualmente ASIS dentro de lo que tiene que ver con el campo del ESRM se han enfocado principalmente a ese nivel estratégico de la organización. Y actualmente sí, ya se están llevando algunos otros esfuerzos a un nivel más operacional. Un modelo muy interesante que quisiera compartirles el día de hoy es el modelo ARES de IFPO, que básicamente lleva al trabajo de IFPO. Nos habla de que la gestión de riesgos, pues sí, se la debe llevar a cabo a 3 niveles. Un nivel inmediato, que es esta revisión oral o mental, algo que se hace rápidamente, más bien propio de personal operativo, los que son parte de seguridad y que obviamente realizan actividades, son en todo caso un elemento del sistema. El nivel deliberado, en el cual hablamos de la aplicación de un proceso básico que tiene varios pasos. En este caso hablamos del personal operacional, los que están a cargo de que una operación en una instalación se mantenga, que involucre una investigación de datos, uso de diagramas, herramientas de análisis, para nuevamente ese nivel estratégico lograr alinear los esfuerzos de seguridad física con los esfuerzos de la organización. Este modelo es un modelo interesante, está alineado también con lo que nos dice la norma ISO 18788 con respecto al sistema de gestión de operaciones de seguridad. Lo que nos plantea en este caso el SRM, tanto a nivel estratégico como a nivel operacional y operativo, es básicamente que se debe crear una especie de pirámide
en la cual tenemos en la cúspide a los gerentes, los directores de protección, que deben tener de alguna manera un alineamiento en cuanto a su idioma, en cuanto a su proceder con los niveles intermedios, los niveles operacionales y también al nivel operativo. Nuevamente, estos oficiales realizan actividades de seguridad física. Se busca entonces que todos hablemos un mismo idioma y se busca que la gestión de riesgos se convierta en este idioma que alinee, bueno, no solo a la organización de seguridad física, sino eventualmente a toda la organización, a toda la empresa. Existe bastante información ya en cuanto a cómo llevar a cabo este alineamiento dentro del punto de vista teórico. Vamos a hablar el resto de este tiempo en cuanto a cómo llevarlo a la práctica a través de lo que sería en este caso la aplicación del proceso de mejora dentro de la gestión de riesgos. El planear, hacer, verificar, actuar. El planear, hacer, verificar, actuar, vierte en este caso en lo que nos guía. Y tenemos a estos tres niveles, a un nivel estratégico, a un nivel y lo que buscamos es que más en lo que es amenazas, identificación y control de amenazas, el nivel operacional se enfoque en el concepto completo de las amenazas, las vulnerabilidades y las pérdidas, y el nivel estratégico, en este caso, pues ve el riesgo de ambos sentidos, lo negativo, amenaza, vulnerabilidad, pérdida, y también la oportunidad que genera las fortalezas y los beneficios que pueden salir de riesgo. Todos los niveles, en todo caso, parten de este concepto básico. Ser mejora continua que fue definido en su momento por Stewart y que luego fue popularizado por Deming. Cuando hablamos de actividades relacionadas a la protección, a la seguridad, pues los aliamos a los siguientes términos. En el planear, identificar, integrar, inducir. En el hacer, las 4 Ds. Disuadir, detectar, demorar, detener. En el verificar, las actividades de inspección, simulación, observación y auditoría. Y en el actuar, las 4 Rs, de reportar, reaccionar, reiniciar y restaurar. La gestión de riesgos esencialmente tiene un trabajo fundamental dentro de lo que es la primera parte de este ciclo, el planear. Y dentro del planear, cuando hablamos de investigar, estamos definiendo un contexto externo, tanto político, económico, social, como un contexto interno. Aclarar cuál es la misión de la seguridad, cuáles son esas partes interesadas, cuáles son los objetivos críticos de las partes interesadas. A nivel estratégico y operacional, el ESRM se enfoca en realizar acuerdos claros en la organización. Y el realizar preguntas poderosas del qué, cómo, quién, cuándo. Y que esas preguntas de alguna manera guíen el desarrollo de este sistema de protección. Obviamente, una vez que ya hemos logrado el investigar, ya se define cuál es ese contexto en el cual vamos a trabajar, podemos avanzar con el identificar. Y dentro del identificar, pues tenemos dos cosas que identificar. Por un lado, los recursos a proteger, por su importancia, características también. Luego, basado en esto, se da una prioridad a los recursos a proteger. Y por otro lado, la identificación de unidades o factores de riesgo asociados a esos recursos, para de esa manera establecer cuáles son los potenciales eventos de pérdida.
Una vez que se identifican los recursos a proteger, debemos identificar los riesgos potenciales. A esos potenciales eventos de pérdida se les asigna un valor de probabilidad, de impacto, se evalúa al riesgo contra los estándares y finalmente se los prioriza entre ellos. El priorizar es muy importante porque eso asegura que trabajemos de manera efectiva, ¿sí? Eso quiere decir que seamos eficaces, pero al mismo tiempo eficientes en el uso de los recursos. Claro, los recursos que protegemos pueden ser materiales o intangibles, pero siempre tienen un valor. Si son robados, destruidos o dañados o perdidos, pues la entidad sufre una pérdida. Y por eso esos recursos que tienen un valor para la organización, las personas que son el capital humano, información, capital intelectual, propiedades, capital financiero, imagen, capital comercial y el entorno, que es el capital social, debemos protegerlo de toda potencial pérdida. En este caso usamos el acrónimo pérdida para recordar cuáles son las categorías de riesgos en la protección física de recursos. Y una vez de que se ha establecido nuevamente cuáles son los recursos a proteger, se los ha priorizado, el siguiente paso será identificar cuáles son esos riesgos. Y para los riesgos pues, se utilizan herramientas específicas como matrices con las cuales podemos asignar niveles de probabilidad y de impacto y también con las cuales podemos comparar entre los riesgos para priorizar. Críticos tienen que ser tratados en primer lugar. Dentro del planear, el siguiente paso es integrar, y aquí hablamos de dos actividades. Por un lado, integrar una estrategia en cuanto a cómo tratar los riesgos. Las estrategias están definidas ya, son 4 solamente: evitar, transferir, optimizar, aceptar. Y también, por otro lado, integrar las medidas de control de pérdidas para la prevención y para la respuesta. La prevención busca reducir la probabilidad de que se dé esta pérdida y la respuesta reducir el impacto. Tenemos entonces herramientas muy interesantes de energía, como son las matrices que sirven para guiarnos en cuanto a cuáles son las estrategias más válidas dentro de este proceso. Y también, obviamente, el uso de cierta metodologías básicas y que han sido muy usadas a nivel internacional por muchos años, por ejemplo el CPTED, la prevención del crimen a través del diseño o el rediseño del entorno, y dentro del CPTED muchos de sus conceptos asociados, la protección a profundidad y obviamente la mejora de los espacios defendibles. Estas contramedidas o medidas de control que debemos nosotros ejecutar tanto en un perímetro como en una estructura como en los recursos, pues son parte de estas decisiones que vamos a tener que realizar dentro de esta actividad de el integrar. Y finalmente, claro, estas contramedidas existen también de manera estandarizada ciertas guías en cuanto al uso de cuánto utilizar cada una de esas contramedidas. Y finalmente, cuando hablamos de el planear y cerramos el ciclo de planear, pues hablamos de el inducir. Eso implica tener una comunicación, corte y consulta con partes interesadas que es continua, y por otro lado el establecer y mantener a través de esa comunicación el entorno de cumplimiento que deseamos tener. Pérdidas que buscan realizar adaptaciones al entorno tangible e intangible. Y la idea es generar estímulos y refuerzos que modifiquen percepciones y, en definitiva, los comportamientos de los usuarios y los potenciales agresores. Estamos hablando, en definitiva, de alinear los conceptos de mejora continua, de planear, hacer, verificar, actuar, serían procesos de desarrollo de un sistema de gestión de protección con acciones preventivas en el planear, enfocadas mucho en estas actividades de apreciación de riesgos, acciones de mitigación en el hacer. Claro, el monitoreo y el control operacional que se da en el verificar,
y luego las acciones de respuesta en el actuar. Y todo esto alineado a el entender cómo funciona nuevamente no solo los procesos, no solo las empresas, sino finalmente también las personas. La gestión de estos eventos pues nos lleva nuevamente a través de esta lógica de lo que se denomina el modelo de administración de riesgos empresariales a nivel operacional y operativo, a poder entender cómo se interaccionan cada uno de estos tres niveles: el nivel operativo, el nivel operacional y el nivel estratégico, que son nuevamente los tres niveles que existen en cuanto a la gestión de seguridad en toda organización. Quisiera saber si hasta el momento existe alguna pregunta, alguna duda, si es que se ha entendido lo que hemos visto. En definitiva, hemos hablado de estos conceptos, que son conceptos muy interesantes. Claro, los hemos revisado de manera muy rápida y sí, muchos de esos conceptos merecen un estudio mucho más profundo. Pero a nivel general quisiera saber si se ha entendido nuevamente cuál es esta lógica de lo que es la gestión de riesgos y luego cómo se aplica hacia la seguridad física. Pueden utilizar el chat que está ubicado en la parte de abajo izquierda y de esta manera, claro, con gusto sería importante tener esta retroalimentación. Tengo un mensaje de Edgar Juárez, un gusto, desde México, Nuevo León. Gracias, sí, es una ruta bastante formativa. La, la idea es que todo lo que estamos proponiendo y todo lo que se está haciendo, tanto en ASIS como IFPO, termina siendo procesos que deben ser sencillos de entender para luego ser mucho más sencillos de aplicar. Y sí, perfecto, muchas gracias. Me alegra que se lo estén todo muy bien. Gracias. Finalmente, vamos a utilizar algo del tiempo que tenemos ahora para hablar un poco de algunas aplicaciones prácticas a esos tres niveles. Dentro del nivel operativo, cuando hablamos de los usuarios, de esas personas que tal vez no son parte del departamento de seguridad, de protección, y también de esos oficiales básicos de protección física, los BPCOs, estamos hablando de que ellos la gestión. ¿Qué implica eso? Que continuamente se pregunten acerca de qué puede causar daño, cuánto daño, qué puedo hacer acerca de esto, y de esa manera evitar que el personal operativo pues pierda el tiempo, que es el recurso más valioso que tenemos nosotros, y especialmente también que pierda la oportunidad de trabajar sobre esos riesgos. Estamos hablando de que en muchos casos el personal que no está alineado dentro de una estructura específica, dentro de una lógica administrativa y de gestión de mejora, ese personal pues en muchos casos va a desperdiciar, ¿sí?, la oportunidad de realizar un trabajo operativo apropiado. Y ahí encontramos muchos de estos, por ejemplo, estos reportes de novedades, que en muchísimos casos demostrar que en los diferentes puestos pues no se está haciendo nada. No hay novedades y simplemente nadie hace nada.
cuando el rol. Estas actividades de cómo identificar, cómo comunicar y cómo controlar, pues se las establece de manera muy detallada en algunos de los manuales, por ejemplo, de IFPO, el Professional Protection Officer, eh, y especialmente se enfoca mucho hacia cómo identificar esos comportamientos y esas condiciones que se convierten en factores de riesgo que pueden estar asociados a eventos de pérdida. El nivel operativo, entonces, lo que realizamos con ellos es una identificación a nivel de comportamientos y condiciones que pueden aportar a los eventos de pérdida y que pueden luego generarse en consecuencias para la organización, desde una manera preventiva, desde una óptica realmente preventiva. El siguiente nivel, que es el nivel operacional, en el caso del nivel operacional, tenemos nosotros el trabajo de las personas que deben hacerse cargo de un área, de un departamento o de un espacio, de un proceso, y que deben asegurarse que la operación se mantenga. En este caso, hablamos de personas que deberían tener un entrenamiento, una certificación mínimo a un nivel de oficial certificado de protección. En este caso, estamos hablando de estas personas que deberán poder entender cómo se relacionan los recursos, las amenazas, la vulnerabilidad con los potenciales eventos de pérdida. Su actividad, pues deberán poder utilizar metodologías específicas para evaluar riesgos, por ejemplo, instalaciones críticas, listas de chequeo y matrices operacionales. Algunas de ellas muy específicas para ciertas industrias, por ejemplo, la establecida por API en su estándar 780. Y también en otros casos, entendiendo esa metodología específica de lo que es la evaluación de riesgos, por ejemplo, utilizando el estándar ANSI ACID RIMS ERA1 del 2015, pero en este caso no un estándar genérico, sino un estándar específico aplicado a la seguridad física. Estamos hablando de que se deberá conocer también acerca de todas las posibles contramedidas, que son personas, barreras, iluminación, la detección de intrusos, control de acceso y vigilancia, procedimientos, y también la guía del diseño a través de establecimiento de la prevención del crimen, a través del rediseño del entorno. Mucha de esta información, nuevamente, que se la entiende, se la conoce dentro de los diferentes manuales de IFPO, genera listas de chequeo, procedimientos, matrices operacionales, y lo que busca en definitiva es que la gestión de riesgos de ese nivel operativo, que es el que vemos en la parte de acá abajo, ¿sí? Se alinee con la gestión de riesgo de nivel operacional. El nivel operacional, pues de alguna manera va a tener mayor criterio para identificar, apreciar, tomar decisiones, comunicar e implementar las acciones de riesgo. Siempre, obviamente, alineándonos con, en este caso, matrices y formatos que están ya estandarizados y que se utilizan actualmente a nivel mundial. Finalmente, cuando hablamos de la gestión de riesgos a nivel estratégico, a nivel entidad, estamos hablando básicamente de las personas que tienen que preguntarse acerca de en qué grado se están afectando los objetivos de IDA. Y en este caso estamos hablando de estos especialistas en riesgos y seguridad física, en estos supervisores y gerentes de protección, especialistas en seguridad física o incluso en profesionales certificados en protección. Quienes deberán entender, por un lado, los objetivos de la organización y cómo se alinean estos objetivos a, nuevamente, los diferentes elementos de lo que sería en este caso la estrategia de la organización, gobierno, cultura, objetivos, desempeño, evaluación, información. Y claro, estamos hablando de conocimiento a un nivel
bastante más elevada. Entendiendo metodologías gerenciales para el diseño de procesos, deben conocer a profundidad las normas y deben también tener un entendimiento de las matrices cuantitativas y cualitativas para la medición de riesgos. Personas que deberán eventualmente establecer los contextos, es decir, ir de los objetivos, los recursos, y claro, cuál es el valor del riesgo tolerable, hacia actividades como la valoración cuantitativa de amenazas, ¿sí? Que no solo se las debe definir de manera quali, sino también cuantitativa, y el diseño de la secuencia de los adversarios para poder establecer cuáles deberían ser los niveles de protección en las diferentes áreas, entendiendo obviamente también la relación entre las funciones de cada uno de los elementos del sistema de protección física y obviamente cómo entre ellos interaccionan para de manera cuantitativa, por ejemplo, en este caso, como vemos en el gráfico, algo de lo que plantea en su momento Marilyn García, el análisis de tiempos, ¿sí? Y por otro lado, mediante un análisis cuantitativo con matrices que son en este caso alineadas al proceso estandarizado que vimos hace un momento, se pueda llegar a tener información apropiada sobre los riesgos y sobre cómo comunicarlos. En definitiva, un sistema completo de gestión de riesgos en el cual podamos lograr que todos los niveles, en este caso nuevamente niveles estratégicos, niveles operacionales y el nivel operativo, todos hablen de alguna manera. Quisiera saber si hasta el momento existe alguna pregunta, alguna inquietud en especial. Verificar si se escucha bien, si estamos todos en la misma línea. Ok, perfecto. A veces existen estos pequeños cortes en audio. Em, Puede ser por un tema de la señal. De todas maneras, vamos a mantener una grabación de esta presentación para que puedan tener acceso después también, ¿sí? Ok, avanzamos entonces un poco en cuanto a conclusiones o siguientes pasos, es decir, qué debo ser yo como oficial de protección, como gerente de seguridad, pues por un lado, eh, definir a qué nivel de madurez quiere llegar en cuanto a la gestión de riesgos. Eh, si nos mantenemos en un estado de preconciencia, es decir, no sabemos que debe hacerse esto, o avanzamos a establecer un proyecto o un programa completo, o se establece dentro de un sistema de gestión, o esto se convierte en parte ya de mi gestión holística dentro de toda la organización. Pues, ¿dónde estamos? Sería una buena primera pregunta. Y partiendo, muy importante pregunta, la siguiente es, ¿cuál es el siguiente nivel? Y este gráfico, pues de alguna manera nos puede guiar. Es también importante que se lleve a cabo una definición de cuáles son los documentos que se van a utilizar dentro de cada uno de estos pasos y que esto nos lleve a una estandarización dentro de los tres niveles
Entonces es muy importante documentar, establecer normas, procedimientos. Por cierto, casi todo esto está ya definido, no hay mucho que se pueda inventar, no puedo yo en esto agregar un litro de agua caliente, un litro de agua fría y crear el agua tibia, pues no, eso ya no se puede. Eh, Inclusive existen normas de la ISO y estándares que ya guían de cierta manera en cuanto a cuáles son las funciones, responsabilidades y autoridades organizacionales en cuanto a específicamente la gestión de la seguridad física. Eh, Finalmente, sugerir, recomendar fuertemente el desarrollo profesional. Aquí tienen 6 normas y estándares que es importante que todo profesional que trabaja en el área de protección patrimonial, seguridad física, protección de activos, las conozca. Hablamos de la ISO 31000, del ANSI ACID RIMS EDA1, eh, que es el estándar sobre evaluación de riesgos, del ORM1, que es el estándar sobre resiliencia organizacional, sistemas de gestión, de preparación, continuidad de negocio. También estamos hablando de el PAP1, que es el seguridad en cuanto a la protección física de activos, y de las directrices del FPSM, instalaciones, y de la directriz PSO en cuanto a selección y capacitación de oficiales de seguridad. Los contenidos de estudio, cuando hablamos específicamente de lo que tiene que ver con seguridad física, que son los que vemos acá en la columna del centro, ¿sí? Son los aplicables tanto para el examen de certificación del PSP y son los que también se estudian dentro de la certificación del SDO de IFPA. Fundamentos de la seguridad, administración, supervisión, liderazgo, capacitación, instrucción, gestión de riesgos aplicados a la seguridad, diseño y gestión de sistemas de seguridad, medidas de seguridad física, resiliencia organizacional. Sugerencia también importante, interesante, si esta es tu área de trabajo, de estudio, es muy importante preparar en un programa, el cual, por cierto, te vayas nuevas, buenas, que puedes aplicar en tu trabajo operativo. Eh, yo sugiero muy fuertemente en esta área de la gestión de riesgos aplicado a seguridad física, dos líneas de preparación. Por un lado, puedes buscar dentro de ASIS la certificación PSP como profesional en CFPO, la certificación como SRO, como Security and Risk Officer. En este caso, un tema interesante, importante, comentarles que estas certificaciones abiertas a personas que cumplan ciertos niveles de requisitos, siendo obviamente los requisitos que plantea el IFPO en cuanto a número de años de experiencia y en cuanto a también, bueno, requisitos de rigurosidad. Mientras que el PCP pues requiere un poco más de años de experiencia, más rigurosidad y es por eso una certificación un poco más elevada. Eh, Algo de información adicional, me pidieron las personas de FPO que les comparta que se inicia una nueva corte de la certificación Security Risk Officer este 20 de marzo. Ahí tienen la página web en la que pueden tener algo de información adicional. Y finalmente dejarles con este pensamiento muy importante y es que cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de protección, cuando hablamos de la gestión de riesgos aplicado a la seguridad física, pues debemos alejarnos mucho de esa imagen previa que existía, la seguridad de guardias, de candados,
la seguridad de rejas, y debemos poco a poco avanzar hacia convertirnos en un elemento que realmente agregue valor dentro de la organización, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues básicamente alineándonos a lo que serían en este caso normas y estándares internacionales que vayan muy enfocados, muy de mano con la mejora nuevamente continua que se da en toda organización. Con esto completamos este webinar sobre gestión de riesgos aplicado a la seguridad física. Un gusto. En todo caso, les pongo aquí algo de información de contacto. Y si de cualquier otra manera los podemos apoyar, nuevamente tanto dentro de ASIS 231, es quien me ha auspiciado para iniciar este webinar, o dentro de IFPO en español, con mucho gusto van a apoyar. ¿Sí? Siendo en este caso ya tiempo justo, quisiera saber si existe alguna otra pregunta última, tal vez antes de cerrar este webinar. Sí, una pregunta de Carlos. La mayoría de los estándares están en español, sí, y también en realidad, pues todas estas actividades agregan versiones, sí. Los estándares de ASIS están en español, algunos, y están disponibles para los socios de ASIS y eventualmente también para las personas que participan de procesos de aprendizaje, de estudio en ASIS y también en IFPO. Un gusto nuevamente. Estamos ya sobre la hora. Quisiera entonces finalmente agradecerles, reconocer su esfuerzo por estar aquí, por acompañarnos. Les recuerdo, este webinar no tiene costo, pero si requieres tú la copia de la presentación, acceso al video, el diploma, pues existe un valor de inversión que tienes que manejarlo y la dirección electrónica a la que tienes que registrarte es esta, certificaciones@ifpo.es. Y te la dejo acá también en el chat. Con esto, ha sido un gusto haber estado nuevamente en contacto con diferentes lugares de Latinoamérica. Me motiva mucho, me agrada mucho. Vamos a crear nuevos contenidos, nuevos webinars. Esperamos que esto nuevamente se convierta ya en algo rutinario. Por lo menos una vez al mes, una vez cada 2 meses, nos estaremos contactando nuevamente. Ha sido un gusto y con esto cierro yo esta presentación. Les agradezco y que tengan todos una muy, muy buena tarde. Adiós.